Orígenes y fundamentos del comportamiento organizacional. Para estudiar el comportamiento dentro de las organizaciones debemos remitirnos al comienzo de la Revolución Industrial y tener en cuenta las más importantes teorías económicas que dieron origen a la administración y a otras ciencias que rodean el funcionamiento de la empresa. Ahorita vamos a hablar de la época clásica y de la administración científica. La época clásica. La época clásica cubrió el periodo alrededor de 1900 a mediados de los años 30. Fue durante esta época cuando comenzó a evolucionar las primeras teorías generales de la administración. Los autores clásicos que trabajaron esas teorías están incluidos Frederick Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker y Chester Barnard, que pusieron los cimientos para las prácticas de la administración contemporánea. Uno de los científicos que trabajó la administración científica fue Taylor, que constantemente se veía consternado por la ineficiencia de los trabajadores, de los obreros. Los empleados utilizaban varias técnicas para hacer el mismo trabajo. Estaban propensos a tomar todo con calma en sus respectivos puestos. Taylor creía que la producción de los obreros era solo una tercera parte de lo que era posible. Por tanto, se puso a corregir la situación al aplicar el método de producción de los obreros y empezó a trabajar el puesto de trabajo. Paso más, Taylor trató de crear una revolución mental en cada uno de los obreros y definió cuatro principios de la administración, que se enlistaban en la palabra planteada a continuación. Señaló que si seguían esos principios tendrían como resultado la prosperidad de la administración como de los trabajadores. Los obreros obtendrían mayores salarios y la administración mayores utilidades. Los cuatro principios radican en: el primero, desarrollé una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo. Segundo, seleccioné de manera científica y después capacité. Tercero, cooperé muy de cerca con los trabajadores, de modo que aseguré que todo el trabajo se hace de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado. Y cuarto, divide el trabajo y la responsabilidad en partes iguales entre la administración y los trabajadores. Teorías del comportamiento organizacional. La teoría administrativa, teoría estructural, teoría del hombre social y las relaciones humanas. La teoría administrativa. La teoría administrativa describe los esfuerzos para definir las funciones universales que desarrollan los administradores y los principios que constituyen una buena práctica administrativa. Teoría estructural. Max Weber desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y describió la actividad organizacional con base en las relaciones de autoridad. Tercero, teoría del hombre social. Esta la trabajó Mary Parker y Chester Barnard. Fueron dos teóricos que vieron la importancia de los aspectos sociales de las organizaciones. Sus ideas nacieron ya tarde en el periodo de la administración científica y no alcanzaron un reconocimiento considerable sino hasta los años 30. En sus estudios reconocieron que se podía visualizar a las organizaciones desde la perspectiva del comportamiento de individuos y grupos. Cuarto, las relaciones humanas. La esencia del movimiento de relaciones humanas era la creencia de que la clave para una mayor productividad en las organizaciones era el incremento en la satisfacción de los empleados. Disciplinas auxiliares o complementarias del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es el estudio sistemático de los actos y las actitudes de la gente que muestran las organizaciones. Reunidas en situaciones controladas y medidas e interpretadas con el estudio sistemático, es decir, con el uso de evidencias científicas reunidas en situaciones. Disciplinas auxiliares. El comportamiento organizacional es una ciencia aplicada a la conducta y por ello se apoya en contribuciones de diversas disciplinas afines. La psicología, la sociología, psicología social, la antropología y las ciencias políticas. La psicología es la ciencia que pretende medir y explicar a veces cambiar la conducta de los seres humanos
y de algunos animales. Los psicólogos se dedican al estudio de la comprensión del comportamiento del individuo. La sociología. Los sociólogos se ocupan del sistema social en el que realiza sus funciones, es decir, la sociología estudia a la gente con relación con sus semejantes y con el entorno que los rodea. La psicología social, la antropología, es el estudio de la sociedad de los seres humanos en el contexto de sus actividades. Por ejemplo, la obra de los antropólogos sobre las culturas y los medios ayuda a entender las diferencias en los valores. Las ciencias políticas, aunque a menudo se le ignora las contribuciones a las ciencias políticas, son significativas para entender el comportamiento de las organizaciones. Las ciencias políticas estudian la conducta de individuos y grupos en los medios políticos. Entre los temas que interesan a los especialistas está la estructura de los conflictos, la distribución de poder y su manipulación por intereses personales.